Bienvenidos al programa Salud 10 de 10, que se transmite directamente para la revista digital Destacados Líderes México, que pertenece a Multiplataformas Unidas de México. Yo soy Manuel Méndez, estaré conduciendo con mucho gusto y con un honor este programa. Y el objetivo principal de este foro es escuchar la voz de nuestros líderes de la salud, saber su opinión y aportaciones que seguramente abordarán de manera significativa con su experiencia a diversos temas de actualidad que están revolucionando el mundo de la salud en nuestro país. Temas como políticas públicas en materia de salud, obviamente, principales factores de riesgo de obesidad en niños, niñas y adolescentes en nuestro país, medicina del futuro y pros y contras de la inteligencia artificial en la medicina serán los temas que abordaremos en esta ocasión. Agradeciendo a los invitados por el tiempo destinado para participar en el programa y darles la noticia de que son los padrinos de la primera emisión del programa Salud 10 de 10, así que muchísimas gracias por su presencia, por su tiempo y por sus conocimientos. Les recordamos que tienen minuto y medio para desarrollar cada tema hasta culminar las 4 rondas y tendrán al final 1 minuto para concluir. Y bueno, los presentamos con mucho gusto. Presento al doctor Gonzalo Pérez Chávez, destacado especialista en cirugía gastrointestinal, conferencista en congresos nacionales e internacionales. Ha publicado numerosos artículos científicos en revistas indexadas de renombre, donde ha presentado avances y descubrimientos en el ámbito de gastrocirugía. Ha sido acreedor al galardón Palmas de Oro por su trayectoria profesional en la medicina. Además, se ha convertido en un referente en la cirugía de trasplantes. Ha recibido reconocimientos por parte de la Universidad de Arizona. Fue finalista en el concurso de planes de negocio en 2007 y 2008, obteniendo el reconocimiento Talent and Innovation en ambos años, entre muchas otras cosas. Muchas gracias, doctor. Un gusto saludarlo. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Pues aquí estamos puestos para desarrollar algunos temas. Un placer tenerlo por acá. Y también recibimos al doctor Daniel Díaz García, especialista en obesidad, trastornos metabólicos y hormonales, certificado por el Consejo Mexicano para la Evaluación del Estudio de la Obesidad. Cuenta con certificaciones por el Centro Internacional de Salud La Pradera del Polo Científico del Oeste de La Habana, Cuba, certificación por el Instituto del Corazón de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, cardiología en el obeso, autor del libro Obesidad 0%, autor de numerosos artículos, entre muchas otras acciones y logros. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Gracias. Un placer tenerlo por acá. Y tenemos también al doctor Ernesto Suárez Fernández, destacado consultor especialista en proyectos de operación de hospitales y de sistemas de salud a nivel nacional e internacional. Cuenta con reconocimientos internacionales en el campo de la nutrición y obesidad, destacado ser uno de los 3 médicos certificados fuera de Canadá como Ecuador bariátrico por Obesity Canada en 2023. Es el primer médico en obtener un título de maestría oficial europeo en ingeniería biomédica en España, adicional a una maestría en gestión sanitaria, entre otros. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar aquí con todos hoy en la noche. Gracias por su presencia. Y al doctor José Carlos Herrera García, médico especialista en neumología, maestro en instituciones de salud, certificado por el Consejo de Neumología y Cirugía de Tórax. Es autor de varios artículos nacionales e internacionales enfocados en su especialidad. Es autor del libro Notas de Neumología por la Academia Española. Actualmente es presidente del Colegio de Neumología del Estado de Puebla, entre otras cosas. Doctor, bienvenido. Hola, buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Un placer recibirlos. Y bueno, vamos a dar comienzo con esta primera ronda de minuto y medio. Y pues, ¿qué les parece si comenzamos con el doctor Gonzalo Pérez Chávez? Hola, buenas noches. Pues bueno, abordaremos el primer tema, que es Política Nacional de Salud. La Política Nacional de Salud es una estrategia establecida por el gobierno federal encaminada a evitar o prevenir enfermedades dentro de la población mexicana, así como fortalecer las estrategias encaminadas a tratar las enfermedades y favorecer el bienestar de la salud en la población mexicana, ¿no? Últimamente las políticas de salud, las políticas públicas en materia de salud en México han sido cuestión de intensos debates, ¿no? En el 2020 se instauró el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, que es un organismo descentralizado del gobierno federal,
encaminado a dar servicio de salud gratuito, así como implementar tratamientos gratuitos a todos los pacientes que no son derechohabientes al Seguro Social. Sí, esto obviamente poco a poco ha tenido algunas situaciones de crítica, porque pues poco a poco los programas nuevos como Insabi ha tenido algunas situaciones que se han venido arrastrando desde atrás, desde el Seguro Popular, donde ha habido pues desabasto de medicamentos, ¿no? Falta de infraestructura de hospitales adecuados, ¿no? Y una atención igualitaria de calidad, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, ¿no? Aquí la primera participación del doctor Gonzalo Pérez Chávez. Continuaremos en las siguientes rondas. Y a continuación, minuto y medio, doctor Daniel Díaz, por favor, adelante. Buenas noches. Bueno, hablando un poquito de políticas públicas, a mí me gustaría enfocarme a hablar un poco de lo que tiene que ver con las políticas que se han utilizado para el manejo de obesidad en los últimos años. Estas políticas se han utilizado básicamente para tratar a 62.1 millones de personas que tienen sobrepeso o obesidad en México. Se han implementado algunos programas. Uno de los que están activos ahorita es un programa que se llama PRECIO, que son las siglas de Programa de Prevención y Regresión de Obesidad y Sobrepeso, en el cual pues, se crean o se generan dietas individualizadas para las personas y se les fomenta la actividad física. Otro tipo de técnicas o de políticas que se han utilizado básicamente tiene que ver pues, un poquito con la educación de los médicos que están en primer nivel. El hecho de etiquetar estas etiquetas que conocemos en forma octagonal en algunos productos de alimentos y el retirar personajes en algunos cereales y en algunos productos, frituras, ¿no? Que vemos buscando de alguna manera desincentivar a los niños, a los pequeños en el consumo de estos productos. El punto aquí importante es si realmente estos programas podrían llegar a ser en algunos casos un poquito repetitivos de lo que se ha venido haciendo y que hemos visto que la obesidad pues sigue incrementando, tienen un beneficio. Yo creo que habría que analizarlos. Sin duda muy interesante, gracias doctor Daniel. Y ahora continuamos con minuto y medio en esta primera ronda para el doctor Ernesto Suárez. Adelante, doctor. Muchas gracias. Fíjate que justamente retomando un poquito lo que acaba de decir el doctor Daniel, muchas de estas políticas se han enfocado a dar tratamientos o hacer pequeños arreglos, pero han dejado una parte de educación hacia la población pendiente. Y sabemos que la obesidad está directamente vinculada al nivel de educación y de conocimiento de las personas. Por mucho que les digas que calculen su consumo de calorías, si no pueden sumar y restar bien, no hay manera que lo hagan. Si no entienden de biología, no van a entender lo que les está pasando. Entonces, la política que se ha dejado fuera es tomar la educación, tomar las escuelas. Se les quitó la actividad física a muchas escuelas, habría que retomarla. Ahorita en las Olimpiadas lo vimos un poco con falta de atletas y nos falta tener más deportistas a quienes admirar para querer hacer más ejercicio y con eso llevar una vida más activa. El otro tema es la seguridad para realizar las actividades. Los parques pueden ser peligrosos, hay muchos temas de falta de infraestructura. Entonces, a nivel de políticas públicas, la obesidad es la enfermedad número 1 y aún tenemos muchos huecos que estar cubriendo para poder disminuir su prevalencia y el impacto que tiene. Perfecto, doctor. Sin duda, sí, grandes temas, grandes problemáticas. Y hay mucho por trabajar. Muchísimas gracias, doctor. Y ahora es el turno del doctor José Carlos Herrera García. Minuto y medio. Adelante, doctor. Pues, tomando lo que el doctor Suárez también comenta, yo quiero hablar un poco sobre la educación y las políticas que se llevaron durante la pandemia. Yo soy neumólogo y pues yo creo que pues comentar que la enfermedad y la pandemia por COVID pues ya la pasamos, pero el COVID se quedó. El COVID es un virus, hasta el momento es el virus más contagioso de la historia y tenemos que tomar pues medidas sobre esto. El virus sigue siendo algo pues sí importante y letal. Todavía tenemos las vacunas, tenemos el cubrebocas,
Creo que vale la pena que las políticas públicas en salud deberían de seguir retomando esta parte de seguir cuidándonos, seguir educándonos, seguir no bajar la guardia y tomar en cuenta que el grupo vulnerable que ha demostrado que el COVID es demasiado letal es en la etapa adulta mayor. Yo creo que sí es importante vacunarnos, seguir pensando en que la vacuna se actualiza, seguir pensando en que el virus va a estar en nosotros durante todo el tiempo y que seamos un poquito más educados en que tenemos que tener en cuenta que los pacientes que tengan esta infección y sobre todo el contagio que puede ser a través del aire. Y el cubrebocas, pues hasta el momento se mencionó durante toda la pandemia que es nuestro método más infalible para poder protegernos de este virus y poder combatirlo de manera permanente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, efectivamente creo que no solo bajamos la guardia, sino la borramos, ¿no? En muchos casos. Bueno, con esto concluimos esta primera ronda. Vamos por la segunda ronda igual de minuto y medio. Doctor Gonzalo Pérez Chávez, por favor, su siguiente minuto y medio, cuando guste. Sí, buenas noches. Bueno, hablaremos el siguiente tema, que es principales factores de riesgo en obesidad en niños, niñas y adolescentes en México. Según la Federación Mundial de Obesidad, pues establece que México ha experimentado un crecimiento exponencial en obesidad. México actualmente ocupa el quinto lugar en obesidad con más de 50 millones de personas, siendo 41% en mujeres, 31% en hombres. Y hablando específicamente de obesidad infantil, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2021, más del 35% de los niños y adolescentes entre 5 y 19 años padecen de sobrepeso y obesidad. Es importante establecer que obviamente la obesidad ya no se debe considerar como un factor de riesgo, sino que ya está catalogada como una enfermedad con un código que recibe el E76 y que favorece mucho de las enfermedades actuales. En lo que respecta al ámbito de gastrocirugía, es importante mencionar en mi experiencia que, por ejemplo, la patología de vesícula biliar que yo no operaba en niños, ¿sí? Por los malos hábitos alimenticios, pues estoy teniendo que operar pacientes jóvenes de entre 13 a 15 años, pues con patología de vesícula biliar pues bastante severa, ¿no? Entonces, esto sí es importante para hacer un hincapié, obviamente, en evitar los factores de riesgo que favorezcan la obesidad. Sí, sin duda, en varias ocasiones escuché comentar que era una enfermedad silenciosa, pues yo creo que ya hace mucho ruido. Muchas gracias, doctor. Doctor Daniel Díaz, adelante, minuto y medio. Bueno, dentro de los principales criterios o factores de riesgo para la obesidad en niños y en adolescentes, definitivamente tenemos el estilo de vida. Yo creo que es uno de los principales. El estilo de vida, vamos a dividirlo en dos. Por un lado, tanto la alimentación como la actividad física. Por un lado, la alimentación, los niños están expuestos, aún con todas estas políticas que comentaba de los octágonos, de los sellos y quitar los personajes a los productos, los niños están expuestos a muchos alimentos ricos en carbohidratos. Y en cuanto a la actividad física, el estilo de vida que están teniendo los niños determinado básicamente por lo que bien comentaba el doctor Ernesto, ¿no? Un poco la inseguridad y el que las calles y los parques ya están vacíos, ¿no? Los niños ahora y los adolescentes se la pasan metidos en sus casas, pues jugando videojuegos, metidos en redes sociales. Y esto fomentado también por los papás, ¿no? Porque finalmente a veces decimos, no, bueno, es que qué miedo que mi hijo salga a andar en bicicleta, no se lo vayan a robar, o en el parque no, etcétera. Y eso definitivamente puede generar en un momento un factor importante y determinante por la reducción en esta actividad. Y otro factor que a veces no se encuentra mucho en la literatura, pero yo lo veo mucho en la consulta y es importante, es esta aportación de los hábitos de los padres. Eso a veces no se trabaja en los tratamientos para los niños. Se ve la alimentación del niño, pero no se ve la alimentación de los padres. Y los padres son los que les heredan sus hábitos. Toda la razón, doctor. Y sí, de repente, como bien dicen, ¿no? He escuchado decir pues ya dale el videojuego para que la Bendy esté tranquila, pero las consecuencias ahí están. Doctor Ernesto Suárez, minuto y medio, por favor. Gracias. Pues justo como han estado comentando, mira, los factores hay muchos. Hay genéticos que ya inclusive hay temas familiares que se van pasando de generación y cuando lo interrogas,
pues la abuela, el abuelo, el papá, la mamá, hay un historial familiar de sobrepeso que también, como ya lo mencionaron, viene mucho los hábitos de los papás y la educación que nos van dando, porque la verdad es que somos una sociedad que gira alrededor mucho de la comida. Siempre nos reunimos a comer, no nos reunimos para ir a correr o ir a la montaña. Entonces, ya desde ahí, pues vamos con una predisposición a que la comida sea algo importante en la familia. El otro tema es que el costo de una proteína o un gramo de proteína para un papá es mucho más alto que el de un carbohidrato. Entonces, creemos que comer bien es mucho más caro y eso limita el acceso a alimentos nutritivos y facilita que, pues, para que se le quite el hambre, se coma unas galletas, un pan, cualquier cosa. Aunque también tenemos la gran ventaja de que somos un país productor de una increíble cantidad de vegetales, frutas y todo, y podríamos con un poquito de educación y ganitas tener una mucho mejor nutrición y desplazar un poquito la comida chatarra, lo que ayudaría un poco. Pero factores hay muchos y hay que verle por muchos lados. Sí, sin duda, de repente esta dieta godín de fin de quincena pega duro, ¿no? Pero con educación. Gracias, doctor. Doctor José Carlos Herrera, por favor, 1.5 minutos. Pues sí, de acuerdo con mis colegas y las ideas que han comentado sobre todo esto de la obesidad en adolescentes. Me gustaría un poquito platicar con respecto a lo que me toca a mí ver. Es que sabemos ahora que la obesidad, tanto en niños, adolescentes y adultos, tiene una repercusión muy grande que es sobre el sistema inmunitario. Tenemos que saber que, como comentaba el doctor, la proteína es la fuente principal de generación de células que puedan defendernos. Entonces, totalmente de acuerdo con él en que tenemos que implementar. Yo me quedé ahorita con el doctor Daniel en que el tratamiento son los papás. Entonces, yo creo que ahí, empezando por nosotros, es como el niño empieza a aprender, porque el niño aprende. Y decirles datos muy contundentes que durante la pandemia de influenza, la pandemia de COVID, las personas o los enfermos que tuvieron más alta mortalidad fuimos los gorditos. Entonces yo creo que sí es importante mencionar que esta pandemia de obesidad está ligada mucho a nuestra salud y a nuestro número de infecciones que podemos tener en nuestra vida. Y pues nuestros niños pues son los primeros que entran al kinder, a la primaria, y empiezan a convivir con estos virus cada vez más letales. Y si pues tengo obesidad, pues mi sistema inmunitario va a estar más débil para poder enfrentarme a una enfermedad que usualmente mis abuelitos lo enfrentaron. Pero bueno, tienen una dieta diferente a lo que ahorita comentaba el doctor. Tenemos una dieta muy mala. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, con toda la razón del mundo. Muy bien, pues ahora damos inicio a la ronda 3, 1.5 minutos, igual cada uno, y comenzamos con el doctor Gonzalo Pérez Chávez. Adelante, doctor. Bien, el tema de hoy es medicina del futuro, ¿de acuerdo? Yo creo que esta medicina del futuro nos ha alcanzado a pasos agigantados, de hecho hasta nos ha sobrepasado. Con el advenimiento de la pandemia de COVID en el 2019, pues tuvo mucho auge todas estas plataformas de videoconferencia. Precisamente Zoom pues subió impresionantemente la cantidad de usuarios, ¿no? Entonces, mi primera experiencia en un webinar fue con Silicon Valley hace pues más de 20 años y he visto la progresión de estas plataformas de videoconferencia. En COVID tuvo un importante desarrollo, sobre todo, por ejemplo, en países como Israel, que van a la vanguardia en tecnología. Sí, ellos, antes de que se vinieran las vacunas, pues obviamente el riesgo de contagio era muy elevado en el personal de salud. Entonces ellos establecían hospitales, obviamente con robots que atendían a los pacientes, tenían camas con sensores en donde les monitoreaban la presión, la temperatura, la saturación. Y también los pacientes obviamente tenían comunicación con sus familiares a través de estos robots, ¿sí? Cosa que desafortunadamente en México pues tuvimos muy precarios en algunos detalles, en donde pues, muchos pacientes por miedo a contagiarse evitaban ir a los hospitales y obviamente tenían el miedo desde que se despedían de su paciente en el hospital, ya no los volvían a ver hasta que pues bueno, pudieran salir o desafortunadamente fallecían, ¿no? Entonces este fue un factor muy importante para el desarrollo de telemedicina, ¿no? Sí, sin duda un tema bastante importante y de mucho cuidado. Gracias, doctor. Doctor Daniel Díaz, 1.5 minutos, por favor.
Sí, gracias. Yo considero igual con el doctor Gonzalo, para mí el avance más grande que llegó para quedarse y considero que ahí está un poco esta gran medicina del futuro es la telemedicina, ¿no? Como lo comentaba bien durante la pandemia. Yo recuerdo, bueno, además de que nos ayudó a poder seguir teniendo contacto con pacientes sin salir de casa, también nos ayudó mucho con la parte de educación, en parte de la educación médica, porque yo recuerdo mucho que en abril del 2020, y eso a lo mejor el doctor José Carlos Herrera también tuvo oportunidad por ahí de conocer algo de esto. Recuerdo que se abrieron vías de comunicación con algunos hospitales norteamericanos. Yo recuerdo algunos webinars que hubo por ahí, algunas comunicaciones con Zoom del Hospital John Hopkins, en donde nos compartían mucho de la experiencia que estaban teniendo en contacto con pacientes infectados con SARS-CoV-2, de qué era lo que estaban haciendo, de qué era lo que, porque no sabíamos nada, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte de la telemedicina es importante y creo que va a ser un elemento, una herramienta muy útil. Por otro lado, ya en temas un poquito más médicos, el hecho de la comprensión de algo que hoy en la literatura está muy en boga, que es la microflora bacteriana, también va a ayudar mucho, ¿no? Esta parte del microbioma y todos los tratamientos que pueden surgir desde depresión, tratamiento de síndrome de intestino irritable, ansiedad, etcétera, y que pueden ser parte del apoyo para los pacientes en un futuro, además de la medicina preventiva. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Daniel. Doctor Ernesto Suárez, 1.5 minutos, por favor. Claro que sí. Fíjate que muy parecido a lo que están diciendo, yo creo que la telemedicina es una extraordinaria herramienta que nos está permitiendo, junto con lo que decía ahorita el doctor Daniel del microbioma y toda la medicina genómica y proteómica que se está desarrollando, nos está llevando a tratamientos cada vez más personalizados, diagnósticos más personalizados. Ya muchos temas es, tu obesidad no es solo obesidad, es obesidad de dónde viene. Y puede incluir tu flora bacteriana, entonces tu tratamiento no es una dieta, es un cambio de flora bacteriana acompañado de alimentación, ejercicio, todo lo demás, pero ya se personaliza. Hay algo para temas de infecciones, cáncer y otras cosas, saliendo una cantidad de medicamentos, anticuerpos que van contra el gen específico. Entonces, y ahora con la inteligencia artificial, yo creo que a los médicos nos están llevando a ser un ejecutor de diagnósticos obtenidos por máquinas, donde te dan una flora bacteriana, un genoma, una serie de alergias, alimentos y proteínas, una serie de información que tú dices, ok, entonces hay que hacer ABC, yo checo que lo haga, pero ya no soy yo el que está diagnosticando esto y creo que por ahí va un poquito la medicina hacia los próximos 10, 15 años. Toda la razón, doctor. Doctor José Carlos Herrera García, 1.5 minutos, por favor. Muchas gracias. Sí, también de acuerdo con el doctor Daniel. La telemedicina fue lo que hizo que nosotros supiéramos qué hacer con los pacientes. Realmente pudimos conectarnos con médicos en Italia cuando empezó la pandemia, en España, y saber sobre todo qué hacer, cómo cuidarnos, cómo no contagiarnos. Yo creo que la telemedicina es una excelente herramienta para poder llevar diagnósticos, sobre todo educación a los médicos en el futuro. Yo creo que hizo un parteaguas. Podemos tener webinars en todo el mundo y poder aprender de manera uniforme todos los médicos. Yo creo que realmente está para quedarse. Pero pues también importante que darnos cuenta que tenemos todavía que tener cuidado con el paciente, tenemos todavía que explorarlo. Y como comentaba el doctor Suárez, yo creo que el volvernos unas máquinas tal vez dejaría de ser un poquito humano, tal vez en los médicos de no poder tener contacto con los pacientes. Y pues platicándoles sobre esto de cómo nosotros podíamos comunicarnos con los pacientes entre familiares y el enfermo. Era un momento difícil porque el paciente, por ejemplo, iba a pasar a terapia intensiva. Había que despedirse del familiar que permitió el teléfono y permitió las videoconferencias, poder despedirse de los pacientes antes de pasar a terapia intensiva, porque comentaban, había pacientes que ingresaban a terapia y prácticamente pues desgraciadamente no salían, pero yo creo que es una excelente herramienta, hay que seguirla usando. Exacto, muchísimas gracias. Y si me permiten un comentario, recientemente tuve un viaje a Japón donde tuvimos un problemita de salud con mi hija.
Y bueno, en Japón, ¿no? Nos comunicamos con el seguro. Primero un chatbot nos atendió, nos hizo un montón de preguntas. Después se comunicó ya vía videoconferencia un médico español, quien nos recetó para poder comprar la medicina en una farmacia, ¿no? En Japón. Una verdadera maravilla. Pero sí, creo que la tecnología puede funcionar perfectamente bien llevada. Muy bien, y bueno, vámonos con el último bloque de minuto y medio y comenzamos con el doctor Gonzalo Pérez Chávez, por favor. Bien, este último bloque pues habla de la inteligencia artificial aplicada a la medicina. Bien, pues como lo decía el dueño de Microsoft y Tesla, la inteligencia artificial llegó para quedarse, pero creo que la humanidad todavía no estaba preparada para este gran boom que ha tenido en múltiples ámbitos, ¿no? Sobre todo en el ámbito de medicina. Las ventajas de la inteligencia artificial es de que obviamente al conjuntar una gran base de datos, pues generan diagnósticos más precisos y oportunos, rápidos, por un lado. Por el otro lado, dan, de acuerdo a la secuencia genómica, analizan y establecen tratamientos específicos para cada paciente en particular. Y las desventajas es quizá la deshumanización y hay muchas lagunas que todavía no se han legislado. Por ejemplo, hay plataformas que hoy en día ya te dan el nombre de la prescripción del medicamento y la dosis, cosa que todavía no está legislado, ¿sí? Y eso hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Yo tomé cursos de herramientas, tecnologías de la comunicación y la información aplicadas a la educación y actualmente yo estoy desarrollando algunas chatbots en mis plataformas, en mis páginas. Una la utilicé para agendar consultas, ¿no? Pero la otra es que mi plataforma todavía no está autorizada para dar prescripción médica porque, les digo, eso cae fuera de la legislación actual de la inteligencia artificial. Hay mucho tema de que hablar. Mucho, sin duda alguna. Gracias, doctor. Doctor Daniel Díaz, minuto y medio, por favor. Gracias. Bueno, la inteligencia artificial como ventajas definitivamente tiene el análisis de gran cantidad de datos, ¿no? Y estos datos pueden estar incluidos imágenes o registros que pueden de alguna manera ayudar a los diagnósticos y pueden ayudar en un momento dado a la detección temprana de enfermedades. Son beneficios que creo que podemos utilizar en el futuro y que bien comentaba el doctor Ernesto, pueden ser un gran apoyo para los médicos. El problema con la inteligencia artificial es que evidentemente es muy joven ahorita y puede provocar dos temas. Por un lado, puede generar una dependencia excesiva al uso sobre todo y principalmente en los médicos jóvenes, en los médicos recién egresados que crecen con esta tecnología y que pueden de repente recargarse mucho sobre la información que nos brinda esta inteligencia artificial y que va a depender de los prompts, ¿no? De los prompts es toda esta información con la que nosotros cargamos, que hacemos las preguntas o que interactuamos. Si nosotros cargamos información de manera equívoca o errada, evidentemente vamos a obtener una respuesta equivocada. Entonces es muy importante tener cuidado con eso. No podemos depender de los algoritmos todavía, porque un algoritmo va a depender de la información que nosotros le cargamos al sistema. Y si esa información tiene sesgos, vamos a obtener evidentemente resultados erróneos. Y no debemos de perder también un poco esta parte clínica, ¿no? Esta parte humana, como bien comentaba el doctor Gonzalo, que es importante para que nosotros podamos brindar una atención de calidad, no solo certera, sino también humana a los pacientes. Muy bien, doctor. Doctor Ernesto Suárez, minuto y medio. Mira, yo he usado muchas veces la inteligencia artificial, la uso mucho para generar imágenes, la he usado para corregir textos y que gramaticalmente se escriba de una cierta manera y me ayuda a explicar mejor un cierto tema a un paciente. Pero también le he hecho preguntas a la inteligencia artificial como las hacen los pacientes y ver qué les contesta. Ese es un riesgo enorme. Hay un chiste que hacemos entre doctores que doctor Google es el doctor muerte. Siempre te va a decir que tu enfermedad es terrible y te va a poner unos tratamientos brutales. Con la cantidad de influencers que hay pues, hay bien informados, pero hay muchos mal informados, hay mucha información falsa, medias. La inteligencia artificial toma esa información. Entonces, como es muy relevante porque mucha gente la está viendo, la considera más valiosa y te la entrega. Entonces, si tú quieres saber sobre una enfermedad y le preguntas directo,
Si no estás bien entrenado, corres riesgo que te den una información donde muchos puntos sean falsos o incorrectos y tengas una información que te ponga en un riesgo de salud. Fuera de eso, para muchas cosas creo que se va a ir mejorando la inteligencia artificial y va a llegar un punto donde la parte inicial de diagnóstico, debe haber un médico aquí, ve a hacer esto, este tiene disposición, va a acabar sucediendo muy pronto. Lo que te hizo a ti el chatbot va a ser la norma para el inicio de la atención médica. Sí, me parece muy interesante. Y aparte el sesgo del marketing, ¿no? Porque como bien dice el doctor, si le preguntas al doctor Google, a lo mejor lo primero que te arroja es lo que más se vende. Sí. Doctor José Carlos Herrera, minuto y medio. Gracias. Pues un poquito agregando a lo que han comentado atinadamente. Yo, como comentaba el doctor Daniel, estoy muy de acuerdo con él en que la inteligencia artificial es súper valiosa en análisis de datos. Podemos hacer grandes estudios clínicos y poder saber realmente en datos, muchos pacientes, rápidamente saber si el medicamento funciona o no, un grupo de pacientes o no. Esa manera de saber rápido las cosas y poder tener un diagnóstico certero, yo creo que es el futuro, pero también comparto que es demasiado joven. Y bueno, también, hablando de lo que el doctor Suárez, también me agrego a eso, yo creo que sí es importante tener la fuente, de dónde viene, y eso va a hacer que tengamos una medicina, sobre todo la medicina, que es tratar con humanos. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos, porque yo creo que nos hace sobrepasando y tenemos que ir frenándola, porque el paciente es todo ve y a veces todo cree. Entonces tener que distinguirlo y poderlo hasta legislar, como lo han hecho algunas sociedades, sobre todo ahorita la española, que está legislando a los estudiantes de medicina, que no pueden utilizarla, que tienen que seguir viendo sus libros, seguir viendo artículos, seguir leyendo y tener bien los puntos en quién sí pueden utilizarla y en quién no. Y eso va a hacer que a través del tiempo, como comentaba el doctor Díaz, las siguientes generaciones tengan esa legislación para que no se haga como un abanico y se haga pues una perdedera de información que solamente confunda al paciente o hasta al alumno. Exacto, sí, súper interesante. Por digo, ustedes como expertos en medicina, pero de repente también lo veo en esta parte de comunicación, parece más que se están preparando para ser programadores de la inteligencia artificial que de verdad expertos en la carrera, ¿no? Y ojalá no caigamos por allá y más bien irlo acomodando al expertise de lo que se debe. Muy bien, pues hemos concluido aquí las rondas y ahora vamos con la conclusión, en la cual tendrán un minuto para concluir la plática de esta noche. Doctor Gonzalo Pérez Chávez. Sí, buenas noches. Bueno, pues los temas que se hablaron el día de hoy son de interés público en general, tanto para la población, pero también para algunos médicos, ¿no? Muchos médicos actualmente están peleados con la tecnología, ¿sí? Muchos de los jóvenes tal vez no, pero incluso yo he llegado a platicar con algunos médicos jóvenes que pues no están a la par de la tecnología como le debían sacar el provecho necesario, ¿no? Y cuando tú programas un chatbot de inteligencia artificial, le puedes dar dos opciones. Uno, que te conteste a través de información de los principales buscadores en Internet. Y la otra es que tú le canceles esta búsqueda y que tú le metas la información que quieres que conteste, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, bueno, pues se tendría mucha utilidad para evitar caer en sesgos, ¿no? En cuanto a la legislación. Pero yo creo que hay que subirse al barco de la inteligencia artificial, ¿sí? Porque pues va a ser el futuro ya. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Doctor Daniel Díaz, por favor, minuto. Gracias. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación y la verdad es que he estado muy contento con los colegas, con el doctor Gonzalo, gracias, el doctor Ernesto, el doctor José Carlos. Les agradezco por compartir. Ha sido un honor compartir con ustedes esta mesa redonda. Y bueno, básicamente la medicina que tenemos que cuidar y que tenemos que procurar es la medicina preventiva. Creo que las campañas a nivel federal son bien intencionadas, pero creo que falta un enfoque más global, porque no se está dando un enfoque, considero yo, en mi opinión, adecuado. Son más de lo mismo. La educación de los padres para prevenir la obesidad y el sobrepeso en los niños es fundamental. Y como comento, la medicina del futuro está en la prevención. Una medicina de primer nivel
está en la prevención primaria. Y desafortunadamente tenemos hoy día que compartir nosotros como médicos, como especialistas, como bien comentaban, con los influencers, ¿no? En donde no tienen esa especialidad, donde no tienen ese conocimiento y sin embargo opinan de cosas que muchas veces no saben y confunden a la población. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Doctor Ernesto Suárez, por favor, 1 minuto para concluir. Muchas gracias. Agradecerles a ustedes, a todos mis colegas, poder tener esta mesa redonda. Las opiniones increíbles y muy, muy bien informadas de todos. Y pues, justamente creo que en el tema de políticas sí nos tenemos que ir a un área mucho más amplia para poder cubrir. La salud no es solo los hospitales, no es solo los doctores. La salud nace de cada persona y lo que sabe y puede hacer por sí misma. Si nos vamos a hacer curativos, nunca vamos a darnos abasto para la gran cantidad de gente y la gran cantidad de problemas que tenemos. La tecnología nos ayuda, o nos puede ayudar mucho a hacer eso, pero es muy caro. Entonces es mucho mejor prevenir que gastar fortunas en estar curando. Y pues a los doctores no nos queda otra que, si queremos prevenir, volvernos influencers de la salud, aunque no nos gusta estar en la cámara, y empezar a hacerlo, a hacer marketing, aprender de eso y pues a pelear al tú por tú. Toda la razón, sí, pues sí. Doctor José Carlos Herrera, por favor, 1 minuto para concluir. Muchas gracias. También agradeciendo al doctor Gonzalo, al doctor Daniel, al doctor Ernesto. La verdad, estuve muy, muy ameno la mesa. Estuve muy a gusto. Y pues yo creo que, aunado a lo que el doctor Daniel comentaba, estoy muy de acuerdo en que la prevención es lo mejor, la forma más fácil de gastar menos. Y yo agregaría algo que han hecho muchos países, sobre todo Japón, como comentaba hace ratito, Reino Unido, Estados Unidos, la educación. Tenemos que invertir en la educación. Y me quedo con lo que Ernesto dijo también, los médicos que nos gusta hacer las cosas bien, estar actualizados, tenemos que volvernos influencers. Me gustó esa palabra. Tenemos que también entrarle a que informar a la población de las verdaderas cosas. Por ejemplo, en lo mío, medicamentos para el COVID. Ya existen medicamentos, entonces tenemos que hacerlo, pero yo creo que la base está en la educación, desde que nos formamos como médicos, desde la escuela. Yo creo que ahí está la solución de muchas cosas para evitar ser malos médicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Y sí, yo creo que partes fundamentales, como dicen todos, la educación, la concientización. Y bueno, no nada más es labor de los médicos, sino de absolutamente todos los engranes de esta sociedad, empezando por los padres de familia, las escuelas. Bueno, es mucho trabajo lo que tenemos atrasado, creo que en este país. Gracias, doctor Gonzalo Pérez Chávez, gracias, doctor Daniel Díaz, gracias, doctor Ernesto Suárez, gracias, doctor José Carlos Herrera García. Un verdadero placer. Gracias por ser los padrinos de esta primera emisión de Salud 10 de 10 en esta Multiplataformas Unidas de México. En verdad, un honor haberlos tenido por acá. Con sus conocimientos, con su tiempo, mil gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes que nos estuvieron escuchando y siguiendo, por favor, háganos llegar sus dudas, sus comentarios, preguntas, se las haremos llegar a los doctores. Esperamos haya sido de su agrado esta mesa de discusión y de plática. Y bueno, nos vemos muy pronto en la siguiente emisión.